En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenido al programa Viva y Eficaz. Estamos estudiando el Evangelio según San Juan y estamos en el capítulo 12, donde Jesús fue ungido por María, la hermana de Lázaro que Cristo había resucitado. Es decir, Lázaro había resucitado y ahí habían hecho una fiesta. No era una fiesta, era una cena, pero había gran regocijo y una grande multitud de personas habían acudido a la aldea de Betania, a la casa donde estaba Jesús, que todo mundo sabe que era la casa de Marta, de María y de Lázaro. Y mientras comían y estaban ahí juntos, grande multitud y muchos judíos. El término judío también lo utiliza Juan cuando escribe para hablar de la élite religiosa y de los gobernantes de Israel. Entonces ahí se reunieron todos ellos. Por causa de Jesús en primer lugar, porque Jesús se presentó al pueblo de Israel como el Mesías, como en efecto así es, así era. Gran multitud de los judíos supieron entonces que Él, es decir, Jesucristo, estaba allí en Betania y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de Lázaro, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Era evidente ciertamente que había un complot. Hemos estado estudiando todos estos capítulos, casi desde el primer capítulo hasta al 12 y aún continuando, nosotros vemos cómo el Señor estuvo en constante controversia contra aquellos que se oponían a Él y cómo se manifestaba el prejuicio, el rechazo y el odio en contra de Jesús. Casi en todas las páginas de este evangelio encontramos a los judíos haciendo complot, reuniéndose, platicando entre ellos, viendo la manera como pueden destruir o matar a Jesús. Jesús ya les había dicho y les dijo, ustedes no son de Dios. Ustedes los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Y habló del diablo y dijo, el diablo ha sido homicida desde el principio, porque el primer crimen que se cometió cuando Caín mató a Abel fue instigado por el diablo. Y el Señor señala que desde el principio de la creación humana, el diablo ha sido homicida y que ha sido mentiroso. Y le dijo Jesús a los judíos, ustedes son del diablo porque los deseos de vuestro padre, el diablo, queréis hacer, porque vosotros me queréis matar. Siempre, desde el principio, el diablo hizo grandes esfuerzos para matar a Jesús. Primero, cuando Jesús estaba recién nacido,
Entonces apenas tenía el Señor como 2 años cuando el diablo quiso matar a Jesús y utilizó a Herodes. Y Herodes mandó a matar a los niños de 2 años para abajo. Y si no hubiese sido la intervención del Padre que envió un ángel para hablarle a José de que Herodes iba a matar al niño y que huyera a Egipto, el diablo se hubiera salido con la suya. Durante toda la vida de Jesús, el diablo procuró matarlo. Aquí se incluye que también el diablo procura matar a Lázaro. Claro, los instrumentos del diablo son las personas. Por eso la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que la lucha que el creyente tiene es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de este mundo, contra malicias espirituales en las regiones celestes. En otras palabras, resumiendo todo esto, nuestra lucha es contra el diablo. Es una lucha y una guerra espiritual. Aquí vemos los poderes del maligno detrás de estas personas, de estos dirigentes judíos y religiosos que están conspirando. Están buscando la manera de cómo pueden quitarle la vida a Jesucristo, porque no creen que Jesucristo es el Mesías y porque tienen envidia. Nadie había tenido un ministerio como el Señor. El Señor resucitaba a los muertos, el Señor sanaba a los enfermos, el Señor hacía milagros creativos, a las personas les crecían las piernas y las manos, porque el Señor sanaba a los mancos y sanaba a los cojos. Nadie predicaba y enseñaba como Jesús. Nadie tenía la unción del Señor. Y eso provocaba una envidia profunda en el corazón de los dirigentes de Israel. Y Jesús los confrontaba, públicamente les decía: hipócritas, sepulcros blanqueados. Entonces, al hablar Jesús directamente con ellos, sin temerles, ellos se llenaron de odio, tenían envidia. Pilatos pudo discernir que a Jesús lo habían entregado para que él pronunciara la sentencia de muerte por envidia. Él lo sabía. Pilato sabía que a Jesús le tenían envidia. La envidia siempre ha sido homicida. La envidia conduce, impulsa a la gente a matar. Y aquí tenemos estos hombres reuniéndose, buscando la manera cómo matar a Jesús y cómo matar a Lázaro, que había sido beneficiado a causa de que él había resucitado, porque Cristo lo había levantado de entre los muertos. Y es un hecho que a lo largo de la historia de la iglesia, el diablo ha querido matar a los cristianos. Ahorita, en este momento, amados hermanos y hermanas, hay naciones, principalmente las naciones musulmanas, las naciones que están siendo gobernadas por hombres religiosos en el mundo, son anticristianos y no permiten que el cristianismo se predique, no permiten que se predique el evangelio en esas naciones que son gobernadas y dominadas por gente religiosa. En este caso, quienes gobernaban a Israel eran los religiosos y estaban llenos de envidia y hacían complot,
Siempre estaban buscando la ocasión, la manera de cómo matarlo. Y como ahora Lázaro está dando testimonio, ¿y cómo no iba a dar testimonio, hermano y hermana? ¿Cómo no iba a dar testimonio si él había estado 4 días en el sepulcro y el Señor le había dado el don de la vida? Lo había resucitado. Y a él le preguntaban, y a toda persona que le preguntaban, él daba testimonio. Él predicaba, él anunciaba, él enseñaba, él testificaba lo que Cristo había hecho con él. Así que vemos ese odio, esa envidia en los religiosos. ¿Sabía usted, amado hermano y hermana, que los religiosos siempre han sido anticristianos? Han sido anticristos. Cristo dijo que vendría tiempo en que algunos religiosos creerían que estaban haciendo un servicio a Dios cuando mataran a los cristianos. Y estos estaban llenos de envidia, de incredulidad, pero detrás de ellos estaban los principados, las potestades, los demonios, los gobernadores espirituales de malicia en las regiones celestes. Estaban impulsando, buscando la manera de matar a Jesús. Jesús, cuando iba a ir a la cruz un día antes, en el aposento alto, cuando él está dando sus últimos discursos, él dice, ahora dice, esta es la hora de las tinieblas, pero el diablo no tiene nada en mí. El mismo Señor reconoció que el diablo en ese momento iba a actuar definitivamente. Ya había estado actuando, buscando la manera de matar en su ministerio, pero como el Señor es el soberano, el que tiene el control, el mismo Señor decía, todavía no ha llegado mi hora, mas cuando llegó la hora dijo, la hora ha llegado. Esta es la hora de las tinieblas. Es la hora del príncipe de este mundo, pero él no tiene nada en mí. Es la hora de la potestad de las tinieblas. Y aquí vemos al diablo detrás de esta gente. Nosotros los cristianos debemos de discernir que cuando somos perseguidos, cuando se opone, hay instituciones, hay gente que es poderosa en este mundo que se opone a la predicación del evangelio. Han habido gobiernos anticristos y han perseguido a los cristianos, los han despojado de sus bienes, los han metido a las cárceles, los han torturado y les han quitado la vida. Hay un montón de países actualmente que son anticristos y persiguen a los cristianos y los matan. Y aquí vemos a estos que están elaborando complot. Están juntos, se reúnen, sesionan, buscan la manera de destruir a Cristo, de desvirtuar su ministerio y su persona. Le están diciendo que es un samaritano. En aquel entonces decirle a un judío que era un samaritano era un gran insulto. No decimos que tú tienes demonio y que eres samaritano. Ese era el grito, esa era la ofensa que le hacían a Jesús. Y Jesús dijo, yo no tengo demonio, yo honro al Padre. Yo he sido enviado por el Padre y hago la voluntad del que me envió. Ustedes me deshonran a mí. Debieron de haberlo honrado porque Jesús es el Mesías, el profetizado por los profetas del Antiguo Testamento, y no creyeron en él, lo rechazaron, tenían un fuerte prejuicio contra él, además de que tenían envidia. Ellos decían, ¿cómo podemos hacer
Este hombre hace muchos milagros, muchas señales. Todo el pueblo se va a ir detrás de él. Era pura envidia. Tenga cuidado, hermano y hermana, de la envidia. La envidia es muy peligrosa. Es como darle lugar al diablo para que el diablo ponga pensamientos malignos en nuestra mente. Eso es lo que el diablo había hecho con estos dirigentes religiosos. Si veían que Cristo hacía milagros portentosos como son las resurrecciones y la resurrección de Lázaro, debieron de haber caído de rodillas. Debieron de haber levantado su cabeza, sus ojos al cielo y le hubieran dicho a Dios, oh Dios, gracias por enviarnos al Mesías. Pero no lo hicieron. Lo que hicieron fue buscar la manera de matarlo. Y también matar a Lázaro. Si a mí me han aborrecido, dijo Jesús, refiriéndose a sus discípulos y refiriéndose a todos nosotros que somos discípulos de Jesús, a vosotros también os aborrecerán. Si a mí me han odiado, a vosotros también os odiarán. Pero no podemos dejar de ser fieles al Señor. No podemos dejar de testificar de las maravillas del Señor. Testificar de palabra y testificar con nuestro estilo de vida piadoso. Es lo que estaba haciendo Lázaro. ¿Y qué sucede? Que a causa del testimonio de Lázaro, muchos judíos se apartaban y creían en Jesús. Se entregaban a Jesús. Lázaro era un gran misionero, un gran evangelista. Él no perdía la oportunidad de dar testimonio de Cristo, de cómo el Mesías Cristo lo había levantado de entre los muertos. Nosotros también, nosotros hemos sido levantados de entre los muertos, hermanos. Nosotros estábamos muertos espiritualmente, muertos en los pecados y delitos que habíamos cometido. Nosotros habíamos transgredido todos los mandamientos y lo hacíamos todos los días de nuestra vida. Nosotros no teníamos vida espiritual, no conocíamos a Dios, andábamos sin Dios, sin fe y sin esperanza. Y vino Cristo y nos dio vida. Ahora tenemos vida espiritual y tenemos vida eterna en Cristo. Ahora estamos en Cristo. Hemos sido resucitados de entre los muertos espirituales. Ahora tenemos vida espiritual, una vida que es eterna. Y por lo tanto debemos de dar testimonio como dio testimonio Lázaro. Toda persona que venía, Lázaro se volvió famoso a causa de cómo Cristo lo había resucitado. Y Lázaro daba testimonio. No sabemos, no dice la Biblia si Lázaro tuvo algún tipo de revelación en esos 4 días que estuvo muerto. Eso no lo declara la Biblia. Pero que daba testimonio de cómo Cristo lo había resucitado era evidente. Daba testimonio sin temor alguno, con gran denuedo. Yo estuve muerto y el Señor me resucitó. Eso es el testimonio en realidad del cristiano. Muertos estábamos en nuestros pecados y Cristo nos ha levantado de entre los muertos. Ahora somos vivos y damos testimonio de la vida eterna que el Señor nos ha concedido.
No temamos pues las amenazas del diablo. No temamos la persecución. Entendamos que nuestra lucha no es contra personas, sino contra el diablo mismo, al cual tenemos que hacerle frente con valentía, en el poder del Espíritu Santo, en la fuerza y poder que Dios nos da, poniéndonos toda la armadura de Dios para estar firmes y estando firmes triunfar sobre el diablo, utilizando el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. No temamos los complots contra la iglesia, contra el cristianismo, contra Cristo. No temamos a esas naciones anticristos. No tengamos temor, que el Señor está a nuestro lado. Amado, Dios le bendiga, Dios le guarde. Seamos valientes. Acuérdese de las palabras que Dios le dijo a José. Mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, que no temas, que no desmayes. Porque a donde quiera que tú vayas, Jehová tu Dios irá contigo. No te dejaré, no te desampararé. Siempre, siempre te sostendré con la mano de mi justicia. Dios le bendiga, amado. Dios le bendiga, hermana. Continuemos adelante. No tengamos temor, que el Señor está a nuestro lado como un poderoso gigante. Hasta mañana. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación.